Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de la motivación y la emoción. Mi grupo está conformado por Daira Sharik Prieto, Adriana Castañeda, Jaycee Romero, Daira Vaquero y Silvia Niño. Dentro de la motivación y la emoción encontramos 5 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la perspectiva. La perspectiva se basa en los instintos básicos. Como podemos ver, el eje central de nuestros sentidos es el cerebro. Se dice que los instintos básicos son una conducta innata, inflexible, que está dirigida a una meta y es característica propia de toda una especie. Algunos de estos instintos básicos son religioso, supervivencia, repulsión, llanto, comida y reproducción. También podemos ver que dentro de la perspectiva encontramos una teoría de la reducción de la pulsión. Podemos ver 3 imágenes en donde vemos las necesidades básicas corporales de nuestro cuerpo. La necesidad de comida, de agua o de dormir genera un estado de tensión o activación que se le denomina pulsión. Para que nuestro organismo entre en un estado de homeostasis o de equilibrio necesitamos de 2 pulsiones. Una de ellas son las pulsiones primarias, que son aquellas que son innatas y motivan a la conducta que es vital para la supervivencia, como lo son comer, dormir, beber y el sexo. Las pulsiones secundarias son aquellas que se adquieren mediante el aprendizaje, es decir, cuando comemos, a medida que crecemos vamos generando gustos de comida, de beber, etcétera. También podemos ver que está la teoría de la activación. En la teoría de la activación encontramos la ley de Yerkes-Dodson, en donde afirma que existe un nivel óptimo de activación para el mejor desempeño de cualquier tarea. Es decir, toda tarea, sea simple o compleja, tiene un desempeño óptimo que nos ayuda a mantener un nivel de activación. También encontramos que hay incentivos que motivan la conducta, como lo son olores, revistas o texturas. Por último, podemos ver que la perspectiva tiene una motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que generamos nosotros mismos, como el deseo por graduarnos, el deseo y la felicidad de estar con nuestra familia, el deseo de realizar nuestras tareas, hobbies, etc. También encontramos la motivación extrínseca, que es la que está ligada con los factores externos, como lo son la familia, cuando me incentivan por hacer una tarea, cuando me incentivan por sacar un 100 o cuando me incentivan por realizar un trabajo bien hecho. Comunicación no verbal de la emoción. Muchas personas tienden a no mostrar sus emociones cuando opinan sobre algo. Sin embargo, lo que no saben es que la comunican de manera no verbal, por medio de las expresiones faciales, la calidad de la voz, entre otros. Entre las expresiones faciales encontramos que es un indicador de emociones más evidente. Podemos conocer mucho acerca del estado emocional de una persona con solo mirarle la cara, mirar si llora, si ríe, si sonríe, si frunce el ceño. Muchas expresiones faciales son innatas. Darwin propuso la idea de que la mayoría de los animales comparten un patrón común de movimiento en los músculos faciales. Por ejemplo, cuando sentimos ira, tendemos a mostrar los dientes aunque no lo notemos. Pero si miramos a nuestra mascota mostrar los dientes cuando está furioso. Esto llevó a muchos psicólogos a adoptar un enfoque evolutivo, pues creen que las expresiones faciales cumplieron una función adaptativa permitiendo a nuestros ancestros competir con éxito por estatus para conseguir pareja y defenderse. Interesante, ¿no? Le sigue la calidad de la voz. Buena parte de la información que transmitimos no está contenida en las palabras que usamos, sino en la forma en que se expresan esas palabras y la calidad de la voz. Muy bien. Por ejemplo, cuando nos sentamos en el mueble a mirar nuestras películas
y nuestra mamá está en la cocina lavando los platos después de la cena y tu mamá te dice, me espero que estés disfrutando de tu novela, te dice con acidez. Esto quiere decir, me enfurece que no me ayudes a lavar los platos después de la cena. Sin embargo, muchas veces lo pasamos por alto. Entre otra comunicación no verbal de la emoción, encontramos los actos explícitos. También sirve como señal no verbal de la emoción. Por ejemplo, cuando recibimos una llamada a las 2 de la mañana, vamos a estar esperando que sea una persona importante, como un familiar, que tenga algo urgente que decir, porque si no, ¿para qué llaman? El lenguaje corporal es otra forma de comunicar mensajes de manera no verbal. Por ejemplo, normalmente cuando estamos relajados, nos extendemos en la silla casi acostados, pero si estamos tensos, nos vamos a sentar de manera rígida con los pies juntos. Estas posiciones proporcionan señales acerca de la emoción que una persona está sintiendo. Bayer filmó a personas representando 6 emociones: enojo, temor, seducción, indiferencia, felicidad, tristeza. Sorprendentemente, la mayoría de la gente solo podía comunicar 2 de estas 6 emociones. Para complementar a mi compañera podemos ver que la motivación tiene unas influencias, las cuales son hambre, sed y sexo. El hambre está constituida por factores biológicos. Los factores biológicos es regulada principalmente por 2 regiones del hipotálamo, que es el centro de alimentación que estimula el apetito y el centro de saciedad que reduce la sensación del hambre. También podemos ver que tiene trastornos alimentarios y obesidad, que entre ellos está la anorexia nerviosa. Es un trastorno alimentario serio asociado con intensos temor de aumentar de peso y una imagen incorporal distorsionada. Otros trastornos alimentarios son la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza por la ingestión grande de cantidades de comida seguida por el vómito autoprovocado. Factores culturales y ambientales. La forma en que responde una persona cuando tiene hambre varía de acuerdo con la experiencia con la comida, las cuales son regidas sobre todo por el aprendizaje condicional social. También tenemos la sed. La pulsión de sed es disparada por señales internas y externas. La deshidratación dentro y fuera de las células instiga la activación de la pulsión de sed. También lo hacen estímulos externos como la condición de clima. ¿Cómo podemos saber cuando estamos deshidratados? Empieza por mareos, orina oscura, sed, boca seca, dolor de cabeza y fatiga. También tenemos la motivación sexual. Son factores biológicos que tienen un efecto complejo sobre la respuesta sexual. La hormona sexual masculina o testosterona influye en el desarrollo sexual temprano. La diferencia de los órganos sexuales masculinos y femeninos en cierto grado en los patrones característicos de la conducta sexual adulta. El encéfalo, en particular el sistema límbico, está implicado en la estimulación sexual. Conducta sexual. El ciclo de respuesta sexual en los humanos progresa a través de 4 fases, que son la excitación, maceta, orgasmo y la resolución. La orientación sexual se refiere a la dirección del interés sexual de un individuo. Los heterosexuales son sexualmente atraídos hacia personas del sexo opuesto y los homosexuales hacia individuos de su propio sexo. Género y emoción. Bueno, antes de empezar vamos a definir estos 2 términos. Género es la construcción social, cultural e histórica que asigna características y roles a un grupo de personas en formación de su sexo. La emoción es la expresión de sentimientos en el cual nos impulsa a realizar acciones. Pero ahora surge una pregunta. ¿Son los hombres menos emocionales que las mujeres?
Sabemos que el género se divide en hombres y mujeres, pero ¿cómo influye la emoción en los hombres? Bueno, los hombres suelen mostrar poco sus emociones, ya que estos reprimen la expresión de sus emociones, impidiéndoles buscar ayuda a la hora de enfrentar sus emociones. Pero las mujeres son más abiertas acerca de sus sentimientos, estas tienen emociones más intensas ante los pensamientos y recuerdos. Viéndolo desde un punto de vista, tanto los hombres como las mujeres reaccionan con emociones diferentes ante la misma situación. Por eso es que estos difieren considerablemente en la forma en que expresan la emoción y en las emociones que deciden expresar. Cultura y emoción. Definamos el término cultura. La cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social o a una época. Pero surge la pregunta de si la expresión de las emociones pueden ser influenciadas por las normas culturales. Pues claro que sí, porque si cambiáramos de cultura en la que vivimos, cambiaría el repertorio emocional. Es por esto que estudios transculturales de Herman y Kuhl dicen que al menos 6 emociones son acompañadas de expresiones faciales universales como la felicidad, tristeza, sorpresa, temor y repugnación. Las expresiones faciales primarias son constantes de una cultura a otra. A partir de estas surgen las reglas de la revelación. ¿Qué son las reglas de la revelación? Estas son las reglas de la cultura específicas que rigen cómo, cuándo y por qué se muestra la expresión facial de una emoción. Tenemos ejemplos como la intensificación, aminoramiento, enmascaramiento y neutralización. Otros motivos. Primero, exploración y curiosidad. Los motivos son impulsados por lo nuevo y desconocido, buscando siempre una meta específica que es averiguar. Esto no es exclusivo de los humanos. Por ejemplo, un perro cuando llega a una casa nueva la olfatea para averiguar qué más hay en esta casa. La curiosidad es un componente crucial de la inteligencia y se ha relacionado con la creatividad. A medida de que nuestra curiosidad se satisface y lo desconocido se vuelve familiar, tendemos a aburrirnos. Segundo, manipulación y contacto. No es manipulación y contacto. No es de simple adorno que en los museos encontremos letreros de no tocar. El impulso de tocar es casi irresistible. La manipulación de objetos específicos que queremos sentir, tocar, manejar o jugar para sentirnos satisfechos. Ejemplo, cuando los bebés son prematuros y se someten al procedimiento de mamá canguro, ellos crecen mucho más fuertes y seguros de sí mismos. Tercero, agresión. Todas las conductas que pretendan causar daño físico o psicológico a los demás se consideran agresión. La intención es un elemento crucial en esto. Freud decía que la agresión es una pulsión innata similar al hambre y a la sed, que se acumulan hasta ser liberadas. Una función de la sociedad es canalizar por vías constructivas y socialmente aceptables, como deportes, debates y demás formas de competencia, esta agresión. Otro punto de vista de la agresión es desencadenada por el dolor o la frustración. También podemos encontrar que no siempre la frustración es igual a agresividad. Algunos individuos responden buscando ayuda o se alejan de la fuente o se refugian en las drogas y el alcohol. Según estudios, se ha demostrado que los hombres son más propensos que las mujeres a comportarse agresivamente de manera verbal y física, además de usar la fuerza para alcanzar sus metas y de preferir deportes agresivos como el hockey, fútbol y el boxeo. Cuarto, logro. Es el deseo de destacar, superar los obstáculos. Ejemplo, escalar el monte Everest, obtener una distinción académica o ascender a nivel laboral. Quinto, afiliación. Es la necesidad de las personas de estar con otra gente. Esta se activa cuando la gente se siente amenazada. El espíritu de un grupo, por ejemplo, la charla que da un entrenador a sus jugadores antes de un juego, hace sentir a este individuo que está trabajando por una misma causa en contra del mismo enemigo.
La jerarquía de motivos. Abraham Maslow propuso la jerarquía de motivos desde los más bajos hasta los más altos. Los motivos inferiores surgen de las necesidades corporales por satisfacer. Conforme avanzamos, los motivos tienen orígenes más sutiles y Maslow creía que el motivo más alto era la autorrealización. Y según Maslow, los motivos superiores surgen solo después de que se han satisfecho los inferiores o los más básicos.